Anna lo intentó por cuarta vez. Enterró los dedos de los pies en el suelo resbaladizo, tiró hacia arriba, pero sus zapatillas resbalaron en el barro. La pendiente era demasiado empinada. La niña logró avanzar hasta la mitad antes de deslizarse nuevamente hacia abajo. Las uñas le sangraban y sus manos dolían. Se sentó en el suelo, sobre las hojas podridas, abrazándose el estómago. Lo siento, hijo, aquí es donde moriremos juntos, pensó. Las lágrimas no llegaban a sus ojos. No sentía dolor, miedo ni resentimiento, estaba emocional y físicamente agotada. Sus ojos se cerraron involuntariamente. Los médicos le advirtieron a Anya que los últimos días de su embarazo serían muy difíciles, pero ella jamás imaginó que tendría que enfrentar semejante calvario. Sus ojos recorrieron el cielo gris del otoño, las copas doradas de los árboles y los bordes irregulares del agujero en el que había caído. En otras circunstancias, habría apreciado la belleza del paisaje, digno de ser contemplado por cientos de personas, pero solo ella estaba allí para verlo. El otoño de ese año era verdaderamente otoñal, pero una chaqueta fina y unas zapatillas no eran la mejor elección para una larga caminata. Debería haberlo pensado antes, se reprochó mientras esbozaba una sonrisa amarga. La historia no espera al modo subjuntivo. El hambre y la sed eran abrumadoras, pero no había nada que pudiera saciarlas. Lo único que la niña podía hacer era tumbarse, cerrar los ojos y guardar silencio, esperando que su cuerpo encontrara una posición que aliviara el dolor, que las náuseas desaparecieran y que su corazón se calmara. Temblando, se cubrió el estómago con las manos. Tú también tienes hambre, cariño. Lamento haberte fallado. El bebé no podía responderle, y probablemente nunca lo haría. Allí, en ese pozo en medio del bosque, Anya sentía que estaba por acabar con dos vidas, una breve y la otra que ni siquiera había comenzado. Acurrucada sobre el suelo mojado, intentó dormir. No había nada más que hacer, sus fuerzas se habían agotado. Nadie la buscaría en ese lugar, y si lo hacían, solo una persona podría encontrarla. En su mente, imaginó vívidamente el rostro de aquel hombre inclinado sobre el borde de la fosa, mirándola con desprecio. Gracias por ahorrarme el problema. ¿Qué hacer contigo? ¿Qué hacer contigo?, repetiría con indiferencia. Anya repitió esas palabras de su pesadilla mientras suspiraba, pero el sueño no llegaba. Sus ojos se abrieron en la oscuridad del bosque. El susurro del viento no le provocaba miedo, la esperanza de ver a alguien la impulsó a levantar la mirada hacia el cielo, los árboles y el borde del agujero, deseando que alguien viniera a salvarla. No le importaba cómo, solo quería que terminara ese tormento. Ya no le quedaban fuerzas. Acariciando su vientre, Anya murmuró, no hace mucho, llamaba a esta etapa la más aterradora de mi vida. Soltó una risita nerviosa. Su propia risa le pareció extraña, no ajena, sino vacía. Se mordió el labio, empapada por la lluvia. Y pensar que mi madre quería que siguiera sus pasos. ¿Qué clase de abogada soy? Era extraño no sentir los movimientos del bebé. Normalmente, la niña no pasaba ni una hora sin que él se moviera dentro de ella, pero ahora el bebé estaba quieto, lo que incrementaba su pánico. Mientras corría por el bosque y caía en la fosa, no pensaba en eso. Siempre estaba tan enfadada que casi no iba a clases. A punto estuvo de abandonar, pensando que la expulsarían, pero no fue así. Terminó su primer año con honores. ¿Y después? A mamá no le importaban mis estudios, se peleaba mucho con papá. Sí, yo también discutía con él, especialmente aquella vez que rompí uno de sus jarrones de colección. La chica esbozó una sonrisa al recordar la fuente interminable de diminutos fragmentos de porcelana que volaron por el aire. Fue culpa del jarrón por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, pensó. Anya lo lanzó al suelo con un manotazo, poniendo fin a la discusión con su padre, quien no apreció el gesto y comenzó a gritar con más intensidad. También peleaba conmigo, y pronto estará bajo tierra. ¿Quieres ir a verla?, le dijo con sarcasmo mientras alcanzaba el siguiente jarrón. La histeria de Anya se calmó, dando paso al pánico, que la dejó muda. Sigue, sigue. ¿Cuántos más? Nikolai hizo un gesto circular con la mano, señalando los estantes que bordeaban la habitación. A ver lo rápido que te vas de la escuela,
de todas formas, no quieres estudiar allí, añadió con desprecio. Anya se estremeció, debilitada por la duda, mientras su padre tarareaba irritado. Tú tampoco quieres vivir en esta casa, pero, ¿por qué te preocuparías? Encontrará un rincón para ti en su cuchitril, dijo una voz venenosa que llenó la habitación. Anya se sintió encogida por la inseguridad y el miedo. Debería haber sabido cuánto poder tenía aquel hombre. Incluso su madre, que había pasado años construyendo una carrera como abogada, lo había perdido todo tras el divorcio, mientras que su exmarido seguía intacto. Anya amaba a su madre, pero no quería verse en la misma situación. Bajó las manos y se alejó unos pasos de las estanterías, susurrando algo en voz baja, tragando las lágrimas de humillación y resentimiento que sentía. El hombre la ignoró por completo, cruzando los brazos sobre el pecho y enderezando los hombros con más orgullo del que había mostrado incluso al hablar desde el podio frente a sus colegas diputados. Lo siento, Nikolai Stepanovich. No discutiré más contigo sobre tus planes para mi futuro, dijo Anya con voz apagada. Su padre pareció complacido, pero no del todo. La próxima vez, sin rastro de sarcasmo, resumió mientras agitaba la mano en un gesto breve, permitiéndole a su hija salir corriendo del despacho. Anya no se detuvo, las lágrimas corrían por su rostro distorsionado. ¿Por qué las cosas tenían que ser así? Primero mamá, y ahora tendría que dejar los estudios a escondidas de todos, escapar de esa educación que tanto odiaba. Pero, ¿a dónde? ¿Cuál era el propósito de todo este tormento si su padre seguía infeliz y su madre se había ido? Tropezó en el umbral. Un pequeño accidente, pero suficiente para golpear su cuerpo ya tenso. ¿Por qué está aquí? ¿Quién decidió que el umbral debía estar justo aquí?, se preguntaba, apretando los puños, manchando sus mejillas con lágrimas. Uno de sus puños quedó atrapado en el firme pero suave apretón de una anciana. Sin necesidad de girarse, Anya supo que a su lado estaba Katia, la mujer que llevaba muchos años trabajando en su casa, desde que ella era solo una niña. Katia había sido testigo de la ruptura del matrimonio entre Elena y Nikolai, y había visto a Anya crecer en medio de sus padres. Anya, ven. Te prepararé tu té favorito, dijo la anciana con una voz chirriante pero familiar. Sonaba suave y reconfortante, casi como un bálsamo para los oídos que querían escapar de los gritos de su padre. Pero Anya, impulsada por su juvenil maximalismo o por el resentimiento hacia el mundo, apartó la mano fuerte de la anciana. No, no quiero, fue todo lo que Anya pudo decir. De camino a la universidad, Anya repetía una y otra vez ese breve diálogo en su mente, apuñalándose con la culpa, sintiendo un placer irracional ante su propio dolor. Quería pedir disculpas a la última persona cercana que quedaba en la casa, pero por alguna razón no lo hizo. ¿Por qué estás tan pensativa? ¿Por qué miras a la chica de reojo?, le preguntó Lera, interrumpiendo sus pensamientos. No lo creo, murmuró Anya, mientras volaba hacia Vanje y se aferraba a su torso. Si hubiera tenido más fuerza, podría haber levantado algo, pero apenas tenía aire en sus pulmones apretados. Lera, por otro lado, seguía con los pulmones bien controlados. La chica resopló y se apartó, soltando a su amiga de los brazos. Sí, seguro. Siempre vas andando a la universidad, ¿no?, comentó Anya con una sonrisa irónica y triste. Solo 2 cuadras más y podrás decírselo a Anya, agregó, girándose con una de sus palmas rodeando su mano. Las primeras 2 cuadras caminaron en silencio. Al comienzo de la segunda, la presa estalló, y Lera casi fue arrastrada por un torrente de descontento. Aunque tengo 18 años, este divorcio, balbuceó la chica. No entiendo cómo mi madre pudo vivir con él todos estos años, cómo pudo sentirse atraída por ese hombre. Fueron a la escuela juntos. Sí, y esta es la puerta de la universidad donde mi padre. Cuando mamá se estaba graduando, solo se vieron un par de veces y luego se enamoraron, se casaron y tuvieron un bebé. No se conocían de nada. Tuvieron que vivir juntos unos años, dijo Anya, tomando una profunda bocanada de aire, apenas suficiente para continuar su largo y emotivo monólogo. Lera, que caminaba a su lado, solía animar a su amiga con gestos activos, aunque a veces accidentalmente recibía golpes en la cara durante momentos especialmente desgarradores. Anya siempre se disculpaba después,
pero Lera prefería evitar esa situación. Ahora, Anja tenía un leve dolor de cabeza, lo que la hacía más lenta, pero aún así continuaba. Es mejor que estén divorciados. Sí, si pudiera, también me iría de esa casa. Pero, ¿de dónde sacaría dinero para vivir?, reflexionó Anja, mientras Lera asentía en silencio. A solo unos pasos de la puerta de la universidad, las chicas se miraron y Lera sacó su móvil del bolsillo. He empezado un blog, cuento noticias y cosas legales. Pero, ¿sabes qué?, dudó Lera, mostrando la pantalla a su amiga. Aún no tengo muchos suscriptores, pero lo intento. Anja le dio un apretón aprobatorio en los hombros. Pronto serán muchos, dijo con una sonrisa. Las chicas se detuvieron cerca de la entrada y comenzaron a revisar sus bolsos, olvidando por completo sacar sus pases. No les habría importado si Svetlana, la guardia de seguridad que conocían, hubiera estado allí. Ella siempre las dejaba pasar sin preguntar. Sin embargo, el jefe de turno aún no se había marchado, y las chicas apenas se dieron cuenta de que faltaban solo 4 minutos para el comienzo de la clase. Anja miró cabizbaja a su amiga, quien también había olvidado su pase. La imagen de un pequeño rectángulo oscuro complementando el desorden de la mesa no tenía importancia en ese momento. No tuvo tiempo de regresar corriendo a su habitación para buscarlo, tenía prisa y simplemente lo olvidó. Anja miró en la dirección de la que habían venido y apretó los labios. No tenía ganas de enfrentar un segundo escándalo en la misma mañana. Con un gesto de la mano y una sonrisa hacia su amiga, dijo, tú vete, yo esperaré. Tal vez venga Svetlana y me deje pasar. Alejándose un paso de la puerta, Lera agarró la mano de Anja y la tiró suavemente hacia sí. Ni hablar, vamos a dar un paseo. Un aprobado no es el fin del mundo, pero los exámenes, bromeó Lera, encendiendo su teléfono. Estas palabras merecen un post en mi blog. Las chicas se tomaron una foto con las puertas de la universidad como telón de fondo, Lera escribió una nota, y ambas se pusieron en marcha. Se saltaron la primera clase y parte de la segunda antes de que Svetlana tomara su puesto en la puerta. La mujer rió, pero también las compadeció. Suerte, les dijo al dejarlas pasar. Parece que vuestra clase tuvo a alguien especial durante 2 clases, así que quizá no os hayáis perdido mucho. Las chicas se miraron, agradecieron, y se apresuraron a encontrar el aula correcta. ¿Cómo se me pudo olvidar?, murmuró Anja mientras Lera, precavida, enviaba un mensaje a la anciana de la universidad, quien le indicó a dónde ir. Resultó que tenían que dirigirse al auditorio, donde todo el curso estaba reunido. Al parecer, un joven trajeado con micrófono había subido al escenario unos minutos antes, hablando sobre negocios y, tal vez, política. Las chicas no prestaron mucha atención al contenido, ya que Lera estaba más ocupada mirando el escenario. Es guapo, leyó en el mensaje que el director parecía estar sentado en primera fila. Anja suspiró y miró hacia el escenario. Parece amor a primera vista, comentó Lera, a lo que Anja respondió, para el amor a primera vista, el hombre está demasiado lejos y yo soy demasiado corta de vista. Solo veía una silueta borrosa en un traje azul. No te preocupes, le dijo Lera, empujando el hombro de su amiga. Yo tampoco lo veo bien desde aquí. Estamos casi al final del pasillo. Anja se encogió de hombros, realmente no le apetecía mirar, pero la oportunidad de verlo llegó al final de la conferencia, cuando todos comenzaron a marcharse. Lera animó a su amiga a salir por la puerta más cercana al escenario. Las 2 novatas tuvieron que soportar algunos comentarios poco halagadores de otros estudiantes mientras intentaban abrirse paso. Anja estuvo a punto de tropezar con su propio pie y comenzó a caer lentamente. Si no hubiera sido por Lera, que rápidamente la agarró del antebrazo, Anja se habría desplomado al suelo. Sí, es guapo, resopló Lera, sosteniendo el brazo de Anja, pero eso no es razón para romperte la nariz. Sí, respondió Anja con una exclamación demasiado fuerte, lo que atrajo la atención del invitado, quien les dirigió una mirada y sonrió. Anja apretó con fuerza el brazo de su amiga, sintiendo como su rostro se sonrojaba de vergüenza. Casi haciendo que el corazón de Anja dejara de latir, Lera notó lo bruscamente que su amiga había reaccionado. Podría haberla llevado a tomar aire fresco, pero en lugar de eso, la sentó en el sillón más cercano.
Anya bajó la mirada hacia sus dedos temblorosos, sintiéndose extrañamente atrapada en una sensación viscosa que la llenaba por completo, como si una densa capa se aferrara a sus yemas, cubriéndola de pies a cabeza, dificultándole hasta respirar. ¿Estás bien, Anya? Preguntó Lera, preocupada. Anya no podía ver quién estaba a su lado, pero lo sabía. Sabía que era el hombre de quien se había enamorado a primera vista. Trató de mantener la compostura, alzando y bajando la cabeza, escuchando en su mente el eco de una admiración silenciosa. Más tarde, se sentiría orgullosa de no haber dejado escapar ese chillido que luchaba por salir de su garganta. La sala se vació rápidamente. Los organizadores conversaban al margen, los técnicos desmontaban los equipos, y los estudiantes corrían hacia la cafetería o se dirigían a casa. Las amigas también deberían darse prisa, pero el hombre permaneció cerca, aún hablando con los organizadores. ¿Puedo traerte un poco de agua?, le preguntó el hombre. Anya murmuró algo ininteligible, pero Lera, siempre atenta, respondió por ella. Sí, por favor. Mi amiga está estresada. Tiene una sesión próximamente y lleva días y noches preparándola. El hombre asintió y se apartó momentáneamente. El asiento vacío junto a Anya fue ocupado de inmediato por Lera, quien prácticamente se subió sobre las piernas de su amiga. ¿Viste cómo te miró? Esto parece un programa romántico, bromeó Lera con una risueña sonrisa mientras le daba la mano, aunque Anya no reaccionó. La sensación que la embargaba era tan intensa que no sabía cómo manejarla. Un vaso de agua medio lleno apareció ante sus ojos. Anya, con la voz ronca, susurró un agradecimiento que sonaba como si hubiera estado gritando durante horas. Al tocar el vaso frío, sus dedos rozaron los dedos cálidos del hombre. Por un instante, Anya casi aparta la mano, pero se contuvo y volvió a darle las gracias con un susurro. Lera ya había abierto la boca para decir algo, pero Anya se adelantó. El hombre se sentó en la silla frente a ella y, con una sonrisa de lado, se presentó. Me llamo Sergei. Anya, todavía nerviosa y sintiéndose ingenua, apenas logró responder con su nombre. A su lado, Lera guardaba silencio, sintiéndose como una espectadora en medio de este inesperado encuentro. Pocos minutos después, otro hombre apareció junto a Sergei, quien explicó que se trataba de su guardaespaldas, Nikita. Este último asintió brevemente, sin decir una palabra sobre la situación. Las chicas, en su nerviosismo, habían olvidado por completo las clases. Quizás deberíamos dar un paseo, sugirió Sergei, mirando a Anya con suavidad. Lera, interpretando la mirada a su manera, sonrió y dijo. Adelante, yo vigilo las clases. No te preocupes, estarás fuera de problemas. En un abrir y cerrar de ojos, Anya se encontró en la calle, sin su amiga, pero de la mano de un apuesto hombre cuyo único conocimiento sobre ella era su nombre. Fue un paseo corto, pero muy agradable, mientras recorrían la ciudad hasta el café favorito de Anya. Sergina se encontraba ya sentado en una mesa junto a la ventana, con un par de preciosas y apetitosas magdalenas sobre la mesa, cuando Anya llegó con el café. El hombre sacó su teléfono y encendió la cámara. ¿Qué haces?, preguntó Anya, curiosa. Le prometí a Lera que le enviaría un reportaje fotográfico, respondió Sergei con una sonrisa. Tu amiga es una luchadora. Me sorprende que nos dejara ir sin vigilancia. Se rió mientras tomaba una foto. Apenas un segundo después, el teléfono de Anya vibró con un nuevo mensaje en el chat de Lera. No parezcas tan asustada. Y tienes chocolate en la barbilla. Nerviosa, Anya se llevó una mano a la cara y, efectivamente, sintió chocolate en la punta de sus dedos. No era mucho, pero suficiente para hacerla sentir estúpida de nuevo. Esperaba que Sergei no se hubiera dado cuenta. Por cierto, ¿por qué no intercambiamos números, Anya?, preguntó Sergei de repente. Antes de que Anya pudiera responder, el teléfono de Sergei empezó a sonar con llamadas urgentes. Con una expresión de disculpa, se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta de la cafetería, esperando a Nikita y al coche. Antes de salir, Sergei tomó la mano de Anya, la llevó a su rostro y besó suavemente sus nudillos. La sonrisa que le dedicó dejó a Anya completamente encantada.
¿Cuándo es la próxima cita? Preguntó impaciente Lera en la videollamada más tarde. Anja se encogió de hombros, intentando disimular su desilusión. Ni siquiera intercambiamos números, respondió con desgana. El comentario de Lera solo la hizo sentir peor. Durante todo el tiempo que pasaron juntos, Sergei no mencionó el intercambio de números, lo que llevó a Anja a pensar que su relación había terminado. Sin embargo, al día siguiente, fue recibida con flores y una invitación para ir a un restaurante. Irónicamente, incluso después de esa cita, tampoco intercambiaron números. Y lo mismo sucedió en las siguientes ocasiones. Aunque Anja no podía evitar admitir que había algo romántico en esos encuentros espontáneos. Cada vez que salía de clase, se preguntaba si habría un coche esperándola con su príncipe. Y cada vez, el coche estaba allí, esperándola. El romanticismo se intensificaba rápidamente, y Anja se sentía cada vez más perdida en sus propias emociones, pensamientos y deseos. Quería muchas cosas, pero tenía miedo de dar el paso hacia ellas. Sergei, por su parte, esperaba pacientemente, mientras los rumores se arremolinaban a su alrededor. Los estudiantes susurraban al verla pasar, pero al principio, solo eran murmullos. Con el tiempo, los susurros se hicieron más fuertes, y algunos incluso se atrevieron a hacerle preguntas directamente. ¿Y tú, con ese conferenciante guapo? ¿No es un poco mayor? Le preguntó un día el jefe del grupo, con una sonrisa incómoda. No, solo es 6 años mayor, respondió Anja, sintiendo por primera vez que la diferencia de edad no era tan grande. El jefe de estudio se rió de la torpeza de la pregunta, y Anja también sonrió, sin saber muy bien por qué. Pero con el paso de los meses, los rumores empezaron a pesar más, y Anja se encontraba cada vez más detenida en los pasillos por profesores y estudiantes, todos interesados en su relación con Sergei. Cada vez que podía, Anja se apresuraba a huir, intentando alejarse del tema y de todos los que lo sacaban a relucir. Ahora, Anja apenas se relacionaba con nadie. Procuraba no salir del aula sin compañía, y el camino a la cantina estaba casi olvidado. Lera intentó animarla, tirando de ella para que fueran juntas, pero cada vez que Anja se negaba a ir sola, Lera la reprendía. Basta, Anja. No te harán nada. Se olvidarán de todo. Pero Anja no podía evitar sentirse como una oveja negra a los ojos de todos. Sabía que no había hecho nada malo, pero la culpa la consumía. Cada día se enamoraba más de Sergei, y aunque él correspondía, Anja no podía dejar de sentirse insegura. Cada pregunta indelicada que le hacían la hería profundamente. Sergei miraba emocionado el rostro de Anja, pero ya no veía a la chica alegre y parlanchina que solía ser. Hoy, frente a él, estaba una joven severa y silenciosa. Incluso Nikita la observaba con recelo. No es nada, pensó Anja, tratando de convencerse. Tomó una respiración profunda y se mordió el labio, pero no sirvió de mucho. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Sergei, al interpretar la situación a su manera, la abrazó con fuerza y le dio un corto beso en la nuca. Nada que no puedas manejar, le susurró al oído. Pero Anja sollozó aún más fuerte. Tenía tantas cosas que quería contar, tantos nombres y palabras de aquellos que la habían herido. Quería esconderse del mundo, escapar de la gente. 2 meses habían pasado, y Anja ya solo pensaba en volver a casa. Estas simples palabras fueron suficientes para que Sergei entendiera. Sin hacer preguntas, la llevó con él. Cuando llegaron, Nikolai Stepanovich, su padre, la recibió en la puerta, pero Anja no respondió a sus preguntas. Sin decir una palabra, huyó escaleras arriba hacia su habitación. No quería presentarle a Sergei a su padre, se sentía avergonzada y solo deseaba esconderse. Una vez en su habitación, la frustración la superó. Una taza olvidada, fea y sin valor, voló por el aire y se estrelló contra la pared, rompiéndose en 8 pedazos, sin contar los diminutos fragmentos. Anja los contó uno por uno y luego, agotada, se dejó caer en la cama. El sueño que la invadió fue inquietante, lleno de imágenes inconexas, aterradoras y abstractas. Prefería mirar fijamente la oscuridad de la habitación a enfrentarse de nuevo a esas pesadillas. Sin embargo,
No tardó en darse cuenta de que no estaba sola en la habitación. Sintió unas manos sobre sus hombros y, asustada, se apartó. «Sergei, ¿qué haces aquí?», preguntó, aún con el corazón acelerado. El hombre sonrió, tratando de calmarla. «Te oí gritar en sueños. Vine a ver cómo estabas». Anya comprobó la hora en el reloj sobre la cómoda. Marcaban las 5 a.m. Sin razón aparente, volvió a mirar a Sergei, que tenía las mangas de la camisa remangadas hasta los codos y el cabello despeinado. «¿Estabas bebiendo con mi padre?», preguntó, notando el fuerte olor a alcohol. «Sí, estábamos charlando cuando te fuiste», respondió él, encogiéndose de hombros. El olor a alcohol la asustó. Aún alterada por el sueño, apenas podía procesar la situación. Quería alejarse, pero Sergei extendió la mano y le acarició el cabello. «Estoy bien», dijo Anya, tratando de convencerse. El hombre asintió, pero no retiró la mano. Sus dedos se enredaron lentamente en el pelo de Anya, y ella cerró los ojos. Era una sensación agradable, pero también un poco aterradora. No sabía si estaba en un sueño o si era la continuación de una pesadilla. Sergei rió suavemente, y antes de que Anya pudiera reaccionar, sus labios encontraron los de ella. Su mano exigente presionó la nuca de la joven, sin permitirle apartarse. Anya se quedó inmóvil, incapaz de resistirse a la mezcla de sensaciones que la envolvieron. Un momento después, Anya respondió de manera lenta e inepta, temerosa de que su demora delatara su inexperiencia. Sergei parecía asustado y curioso al mismo tiempo. Fue él quien rompió el beso primero. Sin decir nada, se puso de pie, sonrió débilmente, como si asintiera tanto a Anya como a sí mismo, y abandonó la habitación. Anya sintió una mezcla de pena y alivio al verlo marchar. Por un lado, deseaba que se hubiera quedado, pero por otro, era mejor así que enfrentarse a una situación incómoda para la cual aún no se sentía preparada. Aún así, no pudo evitar fantasear con lo que habría sucedido si Sergei se hubiera quedado. El resto de la noche lo pasó inmersa en imágenes vívidas y explícitas, su piel ardiendo por las caricias imaginarias de Sergei, mientras sus propios suspiros suaves llenaban el vacío de la habitación. Su mente quedó en blanco, y las pesadillas desaparecieron. Anya se quedó dormida justo antes del amanecer. Cuando despertó, bajó a desayunar, aunque ya era casi mediodía. Se sentó a la mesa, donde Sergei la esperaba con una sonrisa amigable. Aunque intentaron conversar, Anya apenas pudo probar bocado. El desayuno, por más apetitoso que pareciera, no logró despertar su apetito. Nerviosa, su mano tembló y golpeó accidentalmente el plato con el tenedor. Al mirar a su padre, captó su expresión severa y supo que algo no estaba bien. «¿Por qué?», preguntó ella en voz baja. Nikolai soltó un suspiro profundo, como si estuviera cansado de todo. «Si no fuera por mí, él no se habría atrevido a entrar en tu habitación. Solo intentaba calmarte, ya que estabas gritando en sueños». Anya sintió una mezcla de vergüenza y confusión. Quería preguntarle exactamente a qué se refería su padre, pero al mismo tiempo, una parte de ella deseaba gritar de alegría por la inesperada aprobación paterna, aunque solo fuera a medias. Sin embargo, no hizo ninguna de esas cosas. «Este chico llegará lejos, es inteligente», comentó Nikolai, más para sí mismo que para ella. Anya asintió, aceptando el cumplido que no le pertenecía. Era la primera vez que su padre parecía aceptar algo en su vida, y aunque fuera de forma indirecta, ella lo valoraba. Sin embargo, la incomodidad no desapareció, y pronto se enfrentó a otra situación tensa. Esa noche, Sergei vino a cenar y, aunque la madre de Anya, Elena Ivanovna, fue cortés, el ambiente estaba saturado de resentimiento y prejuicios. La velada fue corta y tensa, llena de miradas contrariadas y palabras no dichas. Finalmente, Sergei se marchó frustrado, y Anya no pudo contener su enojo. Gritó a su madre en cuanto la puerta se cerró tras él. «Mamá, ¿por qué haces esto? Él es realmente bueno». Elena Ivanovna no se inmutó. Cruzó los brazos, como solía hacerlo en las vistas judiciales difíciles, y suspiró profundamente. «Lo he visto antes, Anya».
Es demasiado exitoso, demasiado ambicioso para su edad. Es igual que tu padre a su misma edad, y crecerá para ser igual. Las palabras de su madre la congelaron. Un miedo irracional se apoderó de Anya, como si unos dedos invisibles se cerraran alrededor de su corazón. Miró a su madre con desesperación, pero Elena Ivanovna se mantuvo impasible, su mirada fría y dura. Anya escuchó perfectamente lo que su madre insinuaba. Aunque su voz tembló al responder, no trató de ocultar su miedo. No es así, mamá, susurró Anya. Pero su madre no parecía convencida. Anya, en un arranque de ira, le gritó a su madre: Sergei no es como tú piensas. Es amable, no como papá. Elena sonrió amargamente y desvió la mirada. Parecía convencida de sus propios prejuicios, mientras su hija, en un estado de histeria, intentaba desesperadamente defender a su novio ante los ojos de su madre. Elena, con un semblante destrozado y derrotado, se sentó a la mesa, como si estuviera a punto de releer un libro en el que todos los personajes estaban destinados a morir, sin esperanza alguna de un final diferente esta vez. Con una copa de vino en la mano, Elena bebió un sorbo y comentó, en tono triste: esperaba haber criado a una hija inteligente. La amargura en sus palabras era palpable, recordando el viejo dicho de que la manzana no cae lejos del árbol, y que los álamos no dan naranjas. Anya, sintiéndose herida, también agarró su copa, notando los restos de líquido escarlata en el fondo. Los colores fríos de la habitación parecían intensificarse a su alrededor mientras Elena se acomodaba en sus zapatillas, resignada. Él no es como papá, murmuró Anya, más para sí misma que para su madre. Luego, tomó un plato de postre de la mesa, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Elena no hizo ningún intento de detenerla. Se quedó sola con su vino y los fragmentos de una conversación que, lejos de resolver algo, solo había incrementado la distancia entre ellas. Anya, sintiéndose culpable, quiso disculparse, pero al mismo tiempo culpaba a su madre por esas palabras innecesarias. El silencio que quedó entre ambas fue tan profundo que cuando Anya envió la invitación de boda, incluyó unos vasos nuevos como regalo para su madre, cuidadosamente empaquetados y decorados con un lazo. Sin embargo, no se atrevió a llevarlos en persona a la boda. Tenía miedo de que, incluso en esa ocasión, el peso de los vasos y del resentimiento colgaran sobre ella como una carga insoportable. Imaginó, en cambio, una reconciliación perfecta en la boda, su madre abrazándola a ella y a Sergei, felicitándolos y acariciándole la mejilla como solía hacerlo en la infancia tras una pelea. Pero esa fantasía se desmoronó cuando, 2 días antes de la boda, recibió un mensaje de su madre: siento no poder decírtelo en persona. No llegaré a tiempo. Tengo que irme, muy lejos. Las palabras resonaron en su mente. Durante los meses en que no se hablaron, Anya había estado esperando, pero ahora su madre lo confirmaba: me voy del país. Quizás por mucho tiempo. No puedo seguir luchando más. ¿Tu padre? La frase quedó incompleta, pero Anya pudo imaginar el suspiro al otro lado del teléfono. Bueno, al menos que se alegre de que él haya ganado esta vez. ¿Y mi boda?, preguntó Anya, desesperada. Si todo sale bien, posponla hasta que yo vuelva, respondió Elena con una risa suave. Aunque, sinceramente, no sé si volveré, hija. El mensaje terminaba con un simple adiós, Anya. Y gracias por los vasos. Aquel día, Anya lloró durante horas, destrozando la mitad de la habitación en un arrebato de desesperación. No solo rompió vajilla y adornos, sino también muebles. Pero ni cientos de astillas ni tablones agrietados pudieron llenar el vacío que sentía en su interior. El día de la boda, el lugar de su madre en la mesa permaneció vacío. Anya se aferró a la idea de mantenerlo así, como si, de alguna manera, eso mantuviera viva la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. Lera, complacida con el transcurso de la ceremonia, se acercó y le preguntó: bueno, ¿y qué pasa ahora? Anya se dirigió a la mesa de los recién casados, encontrándose sola mientras su amiga Lera estaba ausente. Observó a los colegas de Nikolai y, aunque al principio la compañía de nuevos conocidos había sido un alivio, ahora se aburría con las coloridas flores y la multitud de extraños a su alrededor. Solo había 3 parientes y 2 amigos presentes, incluida Lera.
La gente se había dispersado, y Anya se encontró en una situación incómoda, tratando de distraerse por el bien de su carrera. Notó que el asiento de Elena estaba ocupado por un hombre extraño, quien había comenzado a conversar con otro desconocido. Anya tiró del brazo de Lera y le señaló el problema, indicándole que se acercara. Lera asintió y se dirigió hacia el hombre, pero el desconocido hizo un gesto grosero y se apartó de ambas, riendo entre dientes. Lera y Nikita se quedaron con las manos vacías, mientras Anya observaba con el ceño fruncido, preguntándose quién era ese tipo que había ocupado el lugar de su madre y estaba causando molestias. Finalmente, Serga se acercó a Anya, notando su incomodidad. Ella le dijo: «Serga, hay un hombre en el asiento de mamá». Serga, confundido, miró a su alrededor y preguntó: «¿De qué estás hablando? Elena no vino». Anya respondió: «Sí, pero ese hombre», y se detuvo cuando Serga la interrumpió. «No te hagas el tonto, Nikolai Stepanovich. Ahora voy a hacer un brindis». Con la mano de Anya en la suya, Serga miró a su suegro y sonrió, mientras Nikolai Stepanovich tomaba el micrófono y comenzaba su discurso. Nikolai, visiblemente ebrio, estaba satisfecho y dijo: «Serga, Anya, quiero felicitarles por este hermoso día». La parte agradable del brindis pronto terminó, y Anya escuchó con creciente malestar cómo su padre insultaba a su madre. Los comentarios despectivos sobre Elena y los deseos para los recién casados eran seguidos por risas de aprobación entre los invitados. Nikolai, en su embriaguez, había olvidado conmemorar la partida de Elena y la calificó de manera nada favorable, transformando su ausencia en una especie de victoria. Anya se sintió completamente desolada mientras su padre, con su discurso irónico y lleno de rencor, desmoronaba aún más el ambiente ya tenso de la boda. Ahora Anya entendía a quién había dado entrada en su vida desde el momento en que permitió que Sergei estuviera a su lado. La gente aplaudió, y ella se sintió devastada, preguntándose por qué estaba sucediendo todo esto. Nadie le quitó el micrófono a Nikolai, pero la situación no terminó bien. Después de la boda, Anya solo podía describir su estado de ánimo con una palabra: agotada. Quería despojarse del vestido, limpiarse el maquillaje y pasar horas en el baño de un hotel, intentando eliminar el dolor de un día largo y doloroso. Ansiaba el consuelo de otro cuerpo fuerte rodeando su cintura, acurrucándose contra su espalda. «Eres preciosa», dijo Sergei, besando el cuello de su esposa y provocando una sensación ardiente en su piel con su risa borracha y satisfecha. «Si supieras quién brindó hoy por ti». «Sí, por mí y por mi brillante y extensa carrera en la política». Anya se liberó de los brazos de su marido y se dirigió al tocador, sintiendo su corazón acelerarse. Las astillas volaban por todas partes, y una de ellas la hirió, causando dolor. Intentó envolver el corte con los dedos mientras Sergei, preocupado, le preguntaba qué hacía. «¿Qué haces?», gritó Sergei. «¿Te duele? Cálmate». Ambos intentaron calmarlos, pero la situación se volvió caótica. Sergei tiró del brazo de Anya, llevándola al baño. Ella, llorando y aferrándose al brazo herido, fue empujada hacia el cuarto de baño, y se encerró en él con la esperanza de que nunca saldría. Sin embargo, al darse cuenta de que la cerradura no era lo suficientemente fuerte, se escondió en el armario bajo el fregadero, sin opción de refugio seguro. Esa noche, Anya pasó en la agonía de la angustia, mientras Sergei gritaba y dejaba caer cosas, antes de finalmente quedarse dormido boca abajo sobre la almohada. El vestido de novia de Anya estaba arrugado e impregnado de sangre. Sin perder tiempo, se cambió, tomó la chaqueta de Sergei y salió corriendo, cerrando la puerta tras de sí. Mientras caminaba por el pasillo, cubriéndose las manchas y sonriendo de manera tensa a los que la miraban, el olor de su marido en su ropa le resultaba sofocante. En la recepción, Anya pidió el teléfono y llamó a Lera. Aunque su amiga contestó con voz somnolienta y sin hacer preguntas, organizó un taxi para ella. En los días siguientes, Anya vivió en casa de su amiga sin sus pertenencias, su teléfono, su dinero y su paz mental. Golpeaba las puertas de la casa a todas horas, un día llevó flores y las colocó bajo las ventanas, y al siguiente trajo músicos, suplicando perdón. «Anya, por favor, te lo ruego», gritaba Sergei. «Podemos hablar. Tú misma decidirás mi destino». Pero Anya,
exhausta, no podía escuchar más. Lera cerró la ventana con firmeza, y cuando su amiga se fue, Anya abrió la ventana y dejó entrar la fría brisa. Su alma estaba desgarrada por el dolor de amar a Sergei, tanto que no podía marcharse en silencio. El tercer día, Anya salió del apartamento y corrió escaleras abajo, sintiéndose cada vez más ligera y feliz con cada paso. Sergei la alcanzó, disculpándose y acercándola a él. Lo siento, soy un idiota, se dijo. No sé por qué lo hice. Perdóname, por favor. La voz de Sergei se apagó mientras tomaba la mano de Anya y la llevaba a su rostro, contemplando la cicatriz que parecía destinada a permanecer. Suspió y tocó el borde de la herida con los labios, murmurando un sentimiento de indefensión y suplicándole que no la golpeara de nuevo. No soporto verte así, dijo, con lágrimas en los ojos. Por favor, no me hagas esto otra vez. Anya buscó consuelo en el abrazo fuerte y silencioso de Sergei, sintiendo las emociones y pensamientos agridulces entrelazados en ese momento. Ese mismo día, se mudó a su nuevo hogar, una gran casa de 2 plantas que su padre le había regalado para la boda. Situada en las afueras de un elegante pueblo, rodeada de bosques y tranquilidad, la casa prometía un nuevo comienzo. Tengo otra sorpresa para ti, susurró Sergei al oído. Tuve que mantenerla alejada de tu padre. Anya gritó de alegría al ver a Katia, la ama de llaves, quien la abrazó con fuerza y la besó en ambas mejillas. La separación de Katia había sido dura, pero ahora, en los brazos de la mujer, Anya se repetía que todo iría bien. A pesar del apoyo de Katia, la vida empezó a mostrar signos de desgaste. Lera seguía visitándolos con frecuencia, lanzando miradas lascivas hacia Sergei, y el descontento mutuo entre Anya y su marido no desaparecía. Anya no pensaba en el divorcio, y aunque Lera intentaba convencerla de que las cosas no eran tan malas, Anya se reía y mantenía una actitud positiva. Pasaban tiempo juntas, riendo, maquillándose, y haciendo tonterías. Algunas de las fotos incluso aparecieron en las redes sociales de Lera, aumentando su popularidad. Anya se sorprendió sinceramente al ver cuántos seguidores tenía Lera en Instagram. Sin embargo, los encuentros se volvieron cada vez menos frecuentes. Anya discutía con Sergei, quien, de pie en la entrada del dormitorio, la miraba con aburrimiento mientras ella le reclamaba. ¿Por qué estoy aquí? Eres amigo de ellos, pero ni siquiera sé sus nombres. Me siento como un adorno. Tengo mi propia vida y mis propias cosas que hacer. Prometí a Lera que la conocería. Frustrada, Anya arrojó el primer objeto que encontró, que resultó ser un par de calzoncillos, a un rincón alejado. Sergei, a pesar de estar casado, insistió en que a veces es necesario mostrarse en público. Al menos de vez en cuando hay que mostrarse a la gente, dijo, asintiendo hacia el armario. Ponte esto. Saldremos en 2 horas. La primera media hora la pasó Anya gritando e intentando ventilar la habitación, mientras Katia le prometía que el olor desaparecería esa noche. A pesar de los esfuerzos, la tensión seguía palpable, y Anya se preguntaba si las cosas mejorarían pronto. Mientras estaba sentada en la cama, con las piernas en alto, Katia recogía los fragmentos de cristal con cuidado, aunque el ruido no provenía solo de los grandes trozos, sino también del plástico roto esparcido por la habitación. Calmada, Anya decidió finalmente renunciar a esa vida de monotonía. Desde entonces, las tardes aburridas rodeada de desconocidos se convirtieron en algo habitual, al igual que las reuniones con Lera, con sus montañas de platos y decenas de vestidos nuevos. Sergei le había dicho: el naranja no te sienta bien. Cuando Anya usó su vestido favorito para otra reunión, Sergei insistió en que compraran otros nuevos. Ella toleraba los cambios, adaptándose a los gustos de Sergei, incluso tiñéndose el cabello rubio para complacerlo. Aunque discutía y protestaba, se veía reflejada en el espejo como una extraña, casada y, al menos, empadronada y celebrando su victoria sobre Hurfakam. Anya quería recuperarse, pero la situación seguía siendo difícil. Un día, en medio de una pelea brillante y violenta, la chica tomó una taza de la mesa y la balanceó en el aire. Sergei la golpeó en la cara, y la taza se le cayó, rompiéndose en pedazos. Fue el día en que Anya se escapó de casa por primera vez. Aunque deseaba correr a la casa de Lera,
le daba vergüenza pedir ayuda a su amiga. Después de tantos conflictos, era incómodo solicitar socorro. Le dio la dirección de su casa a su padre, quien no apoyó la decisión de su hija. Cuando ella desafiante marcó el número de Sergei, su padre le dijo: «Nada que perder», y agregó riendo: «Sí, está aquí sentado. Ven a buscarlo y vuelve». Con un paso decidido, Anya se acomodó en la mesa, abrazando sus rodillas. La mejilla dejó de dolerle tan rápidamente, pero el resentimiento seguía ardiendo en su alma. «Hola, Nikolai Stepanovich», saludó Anya con frialdad. «En primer lugar, gracias por esperarme». Nikolai saludó con la mano, mientras Sergei se acercaba a ella, sin mostrar mucho interés. La situación era tensa, y Anya intentó empujar la mesa con el pie, pero era demasiado pesada y no se movió. La silla debajo de ella se movió, haciéndola caer de espaldas y prepararse para el doloroso golpe que vendría. Sergei la agarró bruscamente del brazo. «Vamos, estás de la silla». «Adiós, Nikolai Stepanovich». «Adiós, Nikolai Stepanovich», contestó el hombre mientras Anya y Sergei intercambiaban miradas breves y se daban la vuelta, dejando atrás la idea de buscar protección bajo ese techo. Unos años después, comenzaron los problemas de salud. Anya se sentía enferma, con dolor de estómago y cabeza. Apresuradamente, rogó por un resultado negativo en las pruebas, temiendo un posible envenenamiento o algo peor, pero no un embarazo. Sin embargo, las 2 líneas en el test confirmaron lo que temía. Sergei y Nikolai estaban inimaginablemente felices al enterarse de que sería un niño. Anya, en cambio, odiaba la situación en la que se encontraba. Lo que le estaba ocurriendo a Anya era difícil de soportar, pero su suegro, Nikolai Stepanovich, parecía estar bien. El hombre había ascendido en el escalafón de manera rápida, en comparación con el tiempo que le tomó a otros. Mientras Anya escuchaba a su padre y a su marido hablar, se dio cuenta de que la gratitud no se dirigía hacia ella, sino hacia el futuro nieto. Nikolai Stepanovich nunca había tenido un ataque al corazón, y su actitud era distante durante el funeral. Anya no entendía por qué Serga no explicaba el embarazo a los familiares. La admiración de su marido hacia sí mismo le resultaba repugnante. Qué hombre tan maravilloso se consideraba, qué cariñoso, y cómo pensaba en su esposa y en su hijo. A punto de vomitar, Anya se alejó del cementerio temprano. A medida que el tiempo avanzaba, Anya se encerraba más en sí misma. Caminaba por la casa en silencio, mirando al suelo sin hablar ni responder, convirtiéndose en una sombra invisible. Un día, escuchó a Serga hablando por teléfono, y la mención de un hijo la hizo imaginar a Serga como un padre soltero infeliz. La realidad le resultaba dolorosa y aterradora. Serga, al darse cuenta de que Anya había escuchado todo, la encerró en su habitación. Le reveló su desprecio hacia ella, diciendo que nunca le había interesado, pero que su padre estaba en una posición de poder. Serga señaló el estómago de Anya y comentó sobre la posibilidad de que la muerte en el parto fuera una práctica común. El pánico invadió a Anya mientras se encontraba atrapada en su habitación, tratando de romper los cristales de la puerta para escapar y salvarse a sí misma y a su hijo, pero estaba aislada del mundo exterior. A medida que la fecha del parto se acercaba, Anya se sentía cada vez más desesperada. Por la mañana, el guardia le daba ropa limpia y ella apenas comía, devolviendo la bandeja con la bata que había traído de la lavandería. Solo se ponía la bata por la noche y se estremecía al sentir el frío metal de la llave en su bolsillo. Sin creer lo que estaba pasando, Anya saltó hacia la puerta y, al ver que el pasillo de la planta baja estaba vacío, decidió escapar. Corrió por la puerta trasera y se adentró en el bosque sin mirar atrás. Sin embargo, las dudas la asaltaron 2 días después. Encontró un pozo en el bosque y, convencida de que allí terminaría todo, se preparó para enfrentarse a su destino. Sus manos acariciaban su vientre con lentitud, esperando sentir algún movimiento del bebé, pero no sucedió. Los borrones flotaban frente a sus ojos, y Anya comenzó a cuestionarse si ya estaba muerta y solo no se había dado cuenta. Las palabras de Anya trajeron una risita irónica a sus labios agrietados. Encontró el giro cruel del destino que la vida le había reservado como algo irónicamente divertido, y lo aceptó, aunque no sin un cierto pesar. La vida parecía demasiado complicada, una maraña de errores irremediables.
Huir había sido su mayor y más devastador error. Susurrando a su bebé, Anya dijo, quizá hubiera sobrevivido, ¿quién sabe? Al menos había una oportunidad, y yo te la quité, estúpida mamá. Las palmas de sus manos rodaron por su vientre y cayeron al suelo, mientras las hojas secas crujían con un sonido áspero y doloroso. Anya arrugó la nariz y se tapó los ojos. Su corazón latía frenéticamente, como si hubiera encontrado su propia voluntad, impidiendo que Anya pudiera mantener la conciencia. Un aullido de lobo resonó en sus oídos. La niña exhaló con fuerza y la conciencia la abandonó. Ruslan gritó con frustración a su perro, preguntándose qué tipo de concierto estaba interpretando. El perro, Ram, no respondió y, en cambio, miró a su amo con una expresión perdida antes de volver a aullar largamente. Mientras tanto, el perro empezó a corretear y a mirar hacia el bosque. Ruslan sonrió, pero su expresión pronto se tornó de recelo. El ruido de un motor en la carretera cubierta de hojas amarillas llegó a oídos de la anciana. Un coche negro se detuvo junto a ella, un vehículo que parecía salido directamente de una serie de gánsteres. Ruslan gritó al hombre que había salido del asiento del copiloto. El hombre era alto, con el cabello corto y una chaqueta desabrochada que dejaba ver discretamente una funda bajo la ropa. Su voz era áspera y pesada, nos hemos perdido. El hombre sonrió como si realmente apreciara la broma y se dirigió hacia Ruslan. Mientras se acercaba, puso una mano en el cinturón de su pistola que colgaba de su hombro. Ruslan, tensado, extendió la mano para quitarle el arma, pero el hombre no sacó su pistola, sino una fotografía. Era un colorido trozo de papel que el guardabosques examinó, reconociendo el rostro de la chica en él. Al principio, no dijo nada, pero al fijarse bien, el hombre dejó de reír, sus ojos se oscurecieron y buscó el borde de su chaqueta para sacar su pistola. Ruslan, irritado, replicó, ¿quieres pelear? Hagámoslo. El ambiente se caldeaba a un ritmo alarmante. Ruslan estaba listo, sus manos buscaron su pistola y el cazador se tensó cuando el segundo hombre salió del coche y se dirigió hacia él. Ruslan se apresuró a soltar el arma y a apoyarla en su hombro antes de que el segundo hombre pudiera acercarse más. El segundo hombre se acercó rápidamente y le dijo a Lyoka, ve al coche. Lyoka, con un enfado evidente en su rostro, miró al cazador y se dirigió al coche, dando un fuerte pisotón como señal de su disgusto. El hombre restante, visiblemente más bajo y delgado que Lyoka, no transmitía agresión, sino una preocupación genuina. Con una actitud conciliadora, dijo. Siento molestarte, me llamo Nikita. Buscamos a una chica que se perdió en el bosque hace 2 días. Ruslan, al darse cuenta de que Nikita estaba tratando de decirle algo importante, comprendió que no estaba allí por casualidad, sino que había llegado a la funeraria. Nikita apretó los labios y se volvió hacia el bosque, añadiendo. Espero que no sea necesario. Ruslan guardó la pistola, pero no la colgó del hombro, la mantuvo en las manos, preparado para volver a usarla si la situación lo requería. Nikita continuó. Ella está embarazada. Sé que parece que estamos tardando mucho, pero no somos suficientes para registrar todo el bosque. ¿Por qué no llamas a la policía? Ellos podrían ayudar a agilizar la búsqueda. Ruslan asintió. Aunque Nikita no dijera todo directamente, el guardabosques percibía que había algo turbio en la situación. Nikita recogió la fotografía que Lyoka había dejado caer y se la entregó a Ruslan. Si la encuentras, por favor, no la lleves a casa. Ruslan tomó la fotografía, y Nikita, sin esperar respuesta, se volvió hacia el coche. La puerta se cerró de golpe, el motor rugió, y el bosque volvió a sumirse en el silencio. Ruslan observó la fotografía de la chica sonriente y reflexionó sobre la joven que, al parecer, había tomado una decisión desafortunada. Todavía muy joven, murmuró. Parece que le metieron algo en la cabeza, por eso se escapó y es difícil que encuentre el camino de vuelta. El perro Ram corrió hacia su amo, frotándole la pierna con cariño. Ruslan le dio unas palmaditas detrás de las orejas y le colgó el arma del hombro. Vamos a buscar al perro perdido de todos modos, dijo, mientras el perro movía la cola contento, casi rebotando de la emoción. Se adentraron en el bosque, alejándose cada vez más de la carretera y la portería.
El bosque olía a hogar, y Ruslan se sentía feliz allí, rodeado solo por el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Recordó cómo, a lo largo de su vida, había enfrentado fracasos y dificultades, desde su infancia hasta los problemas familiares y personales. Sin embargo, en ese bosque, Ruslan encontraba un sentido de pertenencia que no había experimentado en ningún otro lugar. El camino los condujo a una zanja profunda y con pendientes pronunciadas, que en el pasado debió haber tenido algún propósito, aunque Ruslan nunca se había interesado en averiguarlo. A veces, debía sacar de ella a los animales del bosque que caían por accidente y no podían salir. Ahora, con la lluvia, sería imposible. A medida que avanzaban, Ruslan sentía que cada paso lo acercaba más a una paz y satisfacción que había estado buscando durante mucho tiempo. Ruslan observó cómo el perro Ram corría hasta el borde del agujero y miraba hacia abajo. El hombre también se asomó y sintió un escalofrío recorrer su piel al ver, en el fondo, a una chica embarazada con los ojos cerrados. Incluso desde esa distancia, se podía distinguir su palidez antinatural y los moretones oscuros debajo de sus ojos. «¡Hey!», gritó Ruslan, sin obtener respuesta. Gritó más fuerte: «¡Hey, chica!». Pero el silencio persistió. Decidido, el hombre se acercó al árbol más cercano, colocó su rifle junto a él y sacó una cuerda. Ató un extremo alrededor del tronco y arrojó el otro al agujero. Ram corrió ladrando y aullando, pero Ruslan lo miró con rabia, distraído por el comportamiento del perro. A pesar del ruido, la mujer permaneció inconsciente. Ruslan pudo ver el movimiento de su pecho al respirar, pero ella no mostraba signos de despertar. La chica parecía cansada, pero aún estaba viva. Con un suspiro, el hombre se quejó de que había tenido que esforzarse mucho para sacar a la chica del agujero. Una vez que la había llevado de vuelta a la portería, la dejó en un sofá y pensó en lavarse y tomar aire para despejarse. Mientras fumaba un cigarrillo tras otro, apagando las colillas en una lata oxidada, Ruslan reflexionaba sobre qué hacer con la chica. Sabía dónde vivía, pero las palabras de Nikita no presagiaban una buena situación para ella. Los moretones, abrasiones y la extrema delgadez de la chica no se correspondían con un simple par de días en el bosque. Ruslan encendió un tercer cigarrillo, su preocupación por el estado de Rem se mezclaba con sus dudas sobre la chica. Decidió llevar a Ram al veterinario, Mikhail, que vivía en las afueras de la ciudad. Aunque Mikhail estaba dispuesto a ayudar, Ruslan sentía un nudo en el estómago, preocupado por el bienestar de su perro. Mikhail examinó a Ram y confirmó que, aunque cojeaba, pronto se recuperaría y volvería a correr. Ruslan no dudaba de que Ram se recuperaría completamente, pero lamentaba el día en que encontró al cachorro abandonado en una bolsa al lado de la carretera. «¿Y ahora qué debemos hacer?», preguntó Jagger a su amigo, su rostro reflejaba inquietud. El amigo interpretó sus palabras a su manera y se fue a la cama. El sofá estaba ocupado, por lo que se acomodaron en el suelo. Ram, satisfecho, se acurrucó bajo su costado y se durmió. Sin embargo, un poco después, los ladridos de Ram despertaron a todos. El perro saltó hacia la niña, corrió alrededor ladrando, y la niña, apretando las rodillas contra su estómago y colocando las manos delante de ella, intentó mantener al perro a distancia, a pesar de no tener mucho con qué defenderse. Ruslan silbó para llamar la atención de Ram, quien dejó de ladrar. La niña, pálida de miedo y hambre, miró a Ruslan con una expresión temerosa. «¿Me vas a matar?», preguntó, temblando. Ruslan, aunque dolido y agotado, se levantó lentamente del suelo. Su cuerpo entero le dolía. A pesar de la incomodidad, Ruslan había dormido bien y estaba preparado para preparar el desayuno. Aunque en realidad era más bien una comida frugal, Ruslan colocó una porción en un plato individual y se lo entregó a la niña. Ella asintió, agarró los lados del plato y miró la cuchara extendida como si nunca hubiera visto algo semejante. Con un temblor visible en sus manos, finalmente tomó la cuchara y comenzó a comer las gachas. No estaba claro si el temblor era debido al miedo o al agotamiento. «¿Quieres beber algo?», preguntó Ruslan, sirviendo agua en una taza. La niña aceptó la bebida sin protestar y bebió toda el agua. Luego, colocó el plato vacío sobre el sofá y continuó comiendo en silencio. Se apresuraba a llenar su boca con las gachas mientras Ruslan,
apoyado en la nevera, comía directamente de una lata. Se sintió un poco avergonzado al ver el apetito voraz de la niña, al comparar con la porción que apenas había tocado. Mientras la niña comía, se esforzaba por levantarse del sofá y recorría la portería con la mirada. Ruslan, queriendo facilitarle las cosas, pensó en lo que había dicho Nikita sobre el coche negro que había venido a buscarla. «No te llevaron a casa», dijo Ruslan. «Creo que intentará que nadie más venga a buscarte. Así que aquí estás más segura». La niña, con la esperanza reflejada en sus ojos, se acomodó en el sofá y se frotó el vientre con las palmas de las manos. «¿Qué más dijo?», preguntó, su voz llena de preocupación. «No dijo nada bueno», respondió Ruslan. «Pero al menos ahora estás a salvo aquí». La niña perdida permaneció en silencio, observando el suelo empapado. Ruslan le dijo: «Muy bien, siéntate aquí. Yo iré por el bosque a ver si encuentro a algún otro fugitivo». El perro, sin embargo, se quedó sentado moviendo la cola y observando al huésped con curiosidad. «¿Quieres quedarte?». «Pues siéntate», añadió Ruslan mientras salía por la puerta. Pensó de repente en lo extraño que debía parecerle a la niña perdida, con su apariencia temible y barbuda. Ruslan no volvió a preguntar nada y Anja no dijo nada durante la tarde del cuarto día. Estaba cansado y su cuerpo le dolía después de dormir en el suelo. Decidió vagar un poco más por el bosque, buscando soledad. Mientras caminaba en silencio, escuchó un sollozo lejano. Se quitó la chaqueta y, al escuchar el llanto, volvió al sofá donde Anja estaba. Esta vez, se sentó a sus pies, la primera vez que estaba tan cerca de ella desde el primer día. Anja parecía menos asustada que antes. Ruslan le dijo: «Cuéntamelo, estoy dispuesto a escuchar». Pero Anja permaneció en silencio, permitiendo solo un suave llanto, escondiendo su rostro con la mano como si tratara de silenciarse. Ruslan asintió y dijo: «Bien por ti, no te fíes de los extraños». Le dio una palmada en la pierna y se acomodó en el suelo, que ya le era familiar, apoyándose en el sofá. Decidió hablar con ella. «Supongo que me estoy haciendo demasiado mayor para hablar». Los llantos de Anja se hicieron menos frecuentes y más silenciosos, pero no cesaron del todo. Ruslan continuó: «Oye, niña perdida, ¿quieres oír un cuento?». La voz suave de Ruslan trató de calmar a Anja, y después de un pequeño sollozo, ella lo escuchó. Ruslan empezó a relatar: «Una vez, cuando era joven, tuve una hermana. Ella sigue siendo mi hermana, pero hace mucho que no nos vemos. Un día, llegué a casa y ella estaba como tú ahora, toda magullada, aterrorizada y llorando, solo que cubierta de sangre y con la ropa rota». Ruslan se mostró cansado mientras recordaba aquel doloroso recuerdo. La sangre no era de su hermana, sino de un suceso que descubrió solo días después, cuando la policía llegó a la casa y acusó al novio de su hermana, un idiota, de intentar violarla. Él la amenazó con un cuchillo y le causó graves heridas, dejando su brazo inutilizado. «Lo sé porque lo investigué», continuó Ruslan. «Presenté una denuncia, pero dijeron que mi hermana había sobrepasado los límites de la defensa propia. Así que, recuérdalo la próxima vez». «Primero le daré la razón al violador», dijo Ruslan mientras se volvía hacia la chica. Ella estaba sentada en el sofá, sosteniendo un viejo andrajoso. Aunque no le preguntó nada, añadió: «Le disparé y ahí acabó todo. Un asesino en la misma casa». Ruslan se giró hacia Anja, dejando que una suave sonrisa se formara en sus labios, aunque en sus ojos había una sombra de miedo y simpatía. «Así que no creo que estés en la mejor compañía», le dijo. La chica se quedó en silencio. Ruslan continuó: «Luego fui al juzgado, a prisión. Cuando salí, nadie me esperaba en casa, así que me fui al bosque, un amigo de la cárcel, a buscar trabajo. Me alegra tener una buena vida aquí». Anja, visiblemente asustada, interrumpió. Me quedé en silencio otra vez. El hombre se sentó de lado, apoyando la mano en el sofá, y observó a la chica en silencio, esperando a que decidiera hablar. Finalmente, entre lágrimas que volvían a sus ojos, Anja comenzó a mencionar a su padre y a su madre,
y las constantes peleas que llevaron al divorcio. Hablaron largo y tendido sobre las atrocidades de Sergei. La conversación fue pesada y prolongada. Solo cuando los primeros rayos de sol comenzaron a asomarse entre las copas de los árboles, el ambiente se volvió más tranquilo y Anya se quedó dormida. Ruslan se levantó, bebió un trago de agua y salió al exterior. La escalera le recibió como en familia, pero el paquete de cigarrillos seguía allí sin tocar. Miró el amanecer, sorbiendo agua, y aunque era difícil sentir lástima por el niño perdido, entendió que su vida había resultado así. Cuando Anya despertó, Ruslan buscó un viejo teléfono por satélite, probablemente más antiguo que ella, pero aún funcional. Se lo entregó a Anya, aunque no a la policía, ya que tenía a un hombre en el poder. Anya cogió el teléfono, apretándolo contra su pecho pensativa, y luego marcó apresuradamente el número, pasando sus delgados dedos sobre las duras teclas. Finalmente, presionó el teléfono contra su oreja. Esperó y, con tristeza, respondió. No lo tiene. Volvió a marcar el número, conteniendo la respiración mientras miraba la tenue pantalla. Ruslan se sorprendió cuando la chica se levantó del sofá con un vigor inesperado. Lera, soy yo, Anya, dijo ella mientras hablaba por el altavoz del teléfono. Ruslan pudo escuchar fragmentos de su conversación. Soy Anya. Tropecé en el bosque. Sí, no grites. Estoy viva. Hola. La chica miró a Ruslan, que decidió alejarse para no incomodarla con su presencia. Se sentó en el escalón exterior y encendió un cigarrillo. Anya apareció en el umbral después de unos 15 minutos, con los ojos aún húmedos, pero con una sonrisa en los labios. Se envolvió en mantas y se sentó a su lado. El guardabosque se apresuró a apagar su cigarrillo. Bueno, imitó Anya con una sonrisa. Ruslan, al escuchar la llamada, vio a una extraña mujer, una chica que le dio un travieso golpecito en el hombro. Oh, he llamado a mi amiga. Le he contado todo. Lera y su madre se pondrán en contacto de algún modo. Y el público se sentirá atraído. Tiene su propio bloqueo, se encogió de hombros Ruslan. Ah, un bloqueo, respondió Anya, visiblemente indignada. Tiene muchos suscriptores. Atraeremos la atención de los medios. El cazador, aunque escéptico, guardó silencio. Sin embargo, al cabo de unos minutos, de repente se agarró el estómago y hizo una mueca, pero pronto se recuperó. No encontró razones para dudar de las palabras de Anya. Por la noche, el teléfono sonó. Lera compartió las buenas noticias. He contactado con Elena Ivanovna, y estará aquí pronto. Todos están conmocionados. Elena Ivanovna dijo que no hicieras nada más por el momento y que mantuvieras un perfil bajo. Lera continuó hablando, incluso pidiendo que enviara una foto para adjuntarla al próximo post. En este teléfono ni siquiera hay cámara, y mucho menos acceso a Internet, respondió Ruslan. Haré una foto en carrete y te la enviaré en un sobre por correo. Anya volvió a retorcerse de dolor, apoyando la palma en su estómago y respirando profundamente 2 veces. Asintió y se centró en el teléfono, pidiendo que se pusieran en contacto con ella. Ruslan, con dolor de cabeza, decidió adentrarse en el bosque. Demasiada gente en su vida. Regresó a casa después de medianoche. Normalmente, Anya ya estaría dormida a esa hora, pero esa noche no era así. ¿Dónde demonios estás?, gritó la chica en cuanto la puerta se cerró tras el cazador. El hombre miró con el ceño fruncido a Anya, que estaba en el sofá a 4 patas, sonrojada y enfadada. Ruslan se quedó congelado en el umbral de la puerta, con sus grandes ojos asustados observando a Anya que gritaba, su rostro enrojecido y palpitante. El tono de voz de Anya dejaba claro que no estaba bromeando, y el hombre corrió hacia la mesa donde yacía el teléfono. No grites, no voy a ir a la ambulancia, dijo Ruslan, mientras marcaba el único contacto guardado en su agenda telefónica después de muchos años. Una voz somnolienta respondió al otro lado, era Misje, el veterinario. Ruslan nunca se había alegrado tanto de oír la voz de un veterinario. Has traído al mundo un bebé. Coge todo lo que necesites y ven rápidamente, dijo Misje, con un tono urgente.
Se oyeron ruidos de tambaleo en el teléfono y algunas preguntas aclaratorias. Miss G preguntó. ¿Te golpeaste la cabeza? Por el honor de Mikhail. El veterinario llegó rápidamente. Ruslan lo esperaba al borde de la carretera, temeroso de dejar a Anja sola, que continuaba gritando y jurando como nunca había escuchado. Entonces me lo contarás todo con detalle, amenazó Miss G al ver a la chica en el sofá. Parecía leal, pero después de unos minutos, se rindió, dio un pequeño aullido y salió corriendo hacia el bosque. Ruslan sintió que Miss G le ordenaba. El cazador se confundía de piernas y corrió a buscar una silla, un cojín para que Anja estuviera en una posición semisentada, y agua limpia y caliente. El cazador traía todo esto de su bolso, agitándose y sufriendo el esfuerzo físico que ya no estaba acostumbrado a soportar. Cuando se oyó el primer llanto del bebé, Ruslan estuvo a punto de gritar. Todas sus emociones se desvanecieron en ese instante. Después de otras 3 horas, Ruslan estaba de pie junto al coche. El veterinario, Miss G, comenzó a examinar a Anja, pero no podía encontrar las palabras correctas. De todos modos, llama ahora mismo a Arem, por favor. Y deberías ir al hospital. Tu casa no es lugar para un bebé, especialmente un recién nacido. Ruslan encontró la fuerza necesaria para enfrentar la situación, fumándose todos los cigarrillos que le quedaban en el paquete mientras observaba la escena. El cazador se fumó todos los cigarrillos que le quedaban en el paquete, sin entrar en la casa. Le temblaban las manos, la lengua y los dedos estaban amargos, absorbidos por el olor acre del tabaco. Sin embargo, Ruslan seguía sacando un cigarrillo tras otro. Finalmente, dejó el paquete vacío en un tarro sobre las colillas y se oyó el fuerte sonido del teléfono. Ruslan se levantó de un salto y corrió al interior, sin mirar a la madre y al hijo que dormían en el sofá. Cogió el aparato y salió corriendo, sosteniéndolo con los dedos, para no despertar a Anja. Contestó la llamada con urgencia. Del otro lado, se hizo el silencio. Oía una voz de mujer que le resultaba desconocida. Ruslan hizo una mueca, era poco probable que fuera Lera, cuya exclamación se oía a lo lejos. ¿Quién es usted?, preguntó Ruslan. Soy Elena Ivanovna, su madre, y usted debe ser Ruslan. Bueno, por costumbre, respondió la mujer. Ruslan se palpó los bolsillos, encontrando un encendedor, y recordó que se había quedado sin cigarrillos. Necesito saber a dónde ir. ¿Y usted?, preguntó. La mujer guardó silencio, parece que ni el tono de voz del cazador ni su forma de hablar le agradaban para hablar con Anja. No, está dormida, dijo Elena. El diálogo no fue bien. ¿Cuándo y dónde debo ir?, preguntó Ruslan, retorciéndose de nuevo. Elena parecía incómoda, pero al final dictó la dirección. Le agradeció a Ruslan y le dijo que estaría allí en un par de horas. Tome las cosas para el bebé. Anja dio a luz hoy. Usted tiene un nieto. Está medido y pesado, pero parece sano, dijo Elena antes de que la llamada se interrumpiera debido a una mala conexión o algún otro motivo. A Ruslan no le importó realmente. Volvió a sentarse en el escalón y llamó a Remus para que se acercara. Le frotó las largas orejas y le dijo: Pronto volveremos a estar solos. Sí, lo echarás de menos. El perro perdido ladeó la cabeza y sacó la lengua, respirando fuerte y rápido como si no estuviera tumbado como de costumbre. Elena llegó más tarde de lo prometido, pero no sola. Traía a un médico que examinó al bebé y a Anja con una mirada crítica y aprensiva. La habitación estaba en condiciones insalubres y el médico insistió en llevarlos al hospital para hacerles pruebas. Anja, recostada en el sofá con la cabeza en el regazo de Elena, estaba exhausta desde el parto y tenía un sueño terrible. El médico quería sacar a los extraños de la portería lo antes posible. El perro, que estaba a los pies de Ruslan, también estaba de acuerdo. Remus ladraba con fuerza y el bebé lloraba, pidiendo cosas que Anja no tenía. La preparación para el traslado fue rápida. Finalmente, Ruslan estaba en el umbral de la portería, con Elena y el doctor frente a él, y la chica en el sofá. El cazador, con el bebé ya en brazos, deseó un buen viaje con el pequeño. Anja, sonriendo soñolienta,
miró hacia el coche. Tenemos una larga batalla que librar con Sergei, los tribunales y todo eso, dijo, sin ocultar su opinión. El guardabosques resopló despectivamente. ¿Crees que la justicia no prevalecerá? Sacudió las llaves y rebuscó en su bolsillo. No parecía tener fe en la justicia, así que, con el puño cerrado, sacó algo de su chaqueta y se lo extendió a Anya. No creo en la justicia, pero sí en ti. Lucha por tu hijo y huye al bosque, dijo, colocando el casquillo usado en la palma abierta, áspera y callosa de Anya. Era un regalo simbólico para que lo recordara. Gracias, Annie, respondió ella, tocando con cuidado el metal y cogiendo el regalo. La muchacha sonrió una última vez y se dirigió hacia el pórtico, de espaldas a la puerta. La portería crujió agradablemente bajo sus pies. Oye, chica perdida, dijo Ruslan. Anya se dio la vuelta. El cazador apretó los labios y saludó torpemente, con un gesto encadenado a la sentencia. No creo en la justicia, pero en ti sí. Lucha por tu hijo y huye al bosque. Anya asintió, agradecida, y el cazador movió negativamente la cabeza, discutiendo internamente. La muchacha no replicó y se adentró por el sinuoso camino del bosque, alejada de la portería. Lágrimas inesperadas brotaron de sus ojos mientras se alejaba, sintiéndose triste. A medida que se adentraba en el bosque, su mente giraba entre los interrogatorios, los testigos y los juicios. Durante su ausencia, Lera y Elena habían formado una empresa dedicada a sus maquinaciones. Lera había ocupado casi todos los puestos necesarios para gestionar la respuesta y atraer a más personas. Las noticias hablaban del incidente en el bosque, de cómo la niña había nacido entre los árboles y de su tirano marido. Anya se agarró la cabeza mientras los canales de noticias se llenaban de extraños titulares. El día del juicio fue el más difícil para ella. Fue entonces cuando conoció a su marido por primera vez desde el incidente. Sergei había sido acusado de varios delitos y se habían descubierto otros fraudes relacionados con él. Sin embargo, Anya no estaba interesada en el resto de las causas penales. Elena le había contado que Sergei había intentado escapar al principio. Gracias a Nikita, que ayudó con el reclutamiento de guardaespaldas para su marido, Anya estaba inmensamente agradecida. Nikita fue uno de los primeros en ofrecerse voluntario para testificar. Le siguieron otros guardias, y Katia, que había guardado la llave en su bata, también se sumó al esfuerzo. Por otro lado, Elena y su pequeño hijo estaban presentes, aunque Elena había sido aconsejada por Anya para que dejara al niño en casa con la niñera. Debiste dejarlo en casa con la niñera, dijo Anya a su madre. Elena miró a su hija con una mirada reconfortante. Te apoyaremos, respondió Elena. Y el tribunal debe. ¡Qué madre más cariñosa eres! Anya negó con la cabeza. A pesar de haber perdido su estatus como abogada, Elena nunca dejó de serlo. Lástima que no pudiera defender a su hija en el tribunal. Se convirtió en la última burla despiadada de Nikolai hacia su exesposa e hija. El abogado defensor de Sergei era un viejo conocido de Elena, con un historial impresionante de casos ganados, pero eso no tranquilizaba a Anya. La palma de Anya cubrió la mano arrugada de Katia y la apretó un poco en un gesto de aliento. La chica sonrió a la anciana. Cada vez es más fácil, dijo Anya, aunque sabía que no era cierto. Era un buen intento de aliento. La investigadora Anya sabía que Ruslan había dado un testimonio por escrito que estaba unido al caso, pero se había negado a presentarse en el juzgado. Ella no podía culparle, ya había recibido demasiada ayuda de él para exigirle más. El juez empezó a llamar a los testigos, y Anya se estremeció cuando pronunciaron su nombre. El pánico se apoderó de ella mientras avanzaba hacia el estrado. Al mirar al acusado, notó que los labios de Sergei se curvaban en una mueca despectiva y no parecía arrepentido. Se había comprado una buena defensa, y era inútil luchar contra él con el frío metal de su testimonio. Sin embargo, las palabras de Ruslan resonaban en su mente. Ella lucharía y lo haría por su hijo. El juicio de Sergei continuó con momentos de tensión y emoción, pero el esfuerzo y el coraje de Anya no pasaron desapercibidos.
Durante las audiencias, el testimonio de Nikita y los otros testigos, incluidos Katia y Elena, ofrecieron una imagen clara de la verdadera naturaleza de Sergei y su crueldad. A medida que los días pasaban, los abogados defensores de Sergei intentaron socavar la credibilidad de los testigos, pero el tribunal estaba conmovido por la sinceridad y valentía de Anya. Su determinación, reforzada por el apoyo de su familia y amigos, fue evidente en cada palabra y cada gesto durante el proceso. Finalmente, el día del veredicto llegó. El tribunal estaba en silencio absoluto mientras el juez leía el fallo. La tensión en el aire era palpable, pero Anya mantenía la calma, apoyada en la firmeza de sus convicciones y en el amor inquebrantable por su hijo. El juez declaró a Sergei culpable de todos los cargos. El peso de la justicia finalmente recayó sobre él, y la sala estalló en murmullos de alivio y satisfacción. Sergei fue condenado a una larga sentencia en prisión, y aunque el daño ya estaba hecho, la condena significaba que no podría hacer más daño a Anya ni a su hijo. Con el veredicto en mano, Anya sintió una ola de alivio. La pesadilla que había vivido finalmente estaba llegando a su fin, y el futuro parecía menos sombrío. Mientras salía del tribunal, rodeada por su familia y amigos, los abrazos y las felicitaciones llegaron en oleadas, cada uno cargado de emoción y gratitud. Katia, con lágrimas de felicidad en los ojos, tomó la mano de Anya y la abrazó fuertemente. «Lo hiciste. Lo hiciste por tu hijo», dijo Katia con voz temblorosa. Elena, que había estado al lado de Anya durante todo el proceso, sonrió con orgullo. «Estoy tan orgullosa de ti. Eres más fuerte de lo que imaginaba», dijo Elena, mientras acariciaba la cabeza de Anya con ternura. Nikita, quien también había estado en la sala del tribunal, se acercó y le dio un apretón en el hombro. «Nunca dudé de ti», dijo él. «Ahora solo queda mirar hacia el futuro». Anya, sintiendo una profunda gratitud por el apoyo de todos, decidió celebrar el resultado en un pequeño encuentro con sus seres queridos. Juntos, organizaron una cena en un restaurante local, donde la alegría y el aliento se hicieron evidentes. El ambiente estaba lleno de risas y brindis, un contraste alegre con la tensión de los días anteriores. El futuro parecía prometedor. Anya y su hijo, que estaba felizmente dormido en la casa de la abuela Elena, podían finalmente empezar a sanar y construir una nueva vida lejos del dolor y la injusticia que habían enfrentado. Con el tiempo, Anya se dedicó a ayudar a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Comenzó a trabajar en una organización que apoyaba a víctimas de violencia doméstica y abusos, utilizando su experiencia para ofrecer apoyo y orientación a quienes lo necesitaban. Su labor no solo ayudó a otros, sino que también le brindó un propósito renovado y una forma de transformar su dolor en algo positivo. La relación entre Anya y Elena se fortaleció aún más, y las visitas a la casa de la abuela se convirtieron en una parte esencial de sus vidas. Las reuniones familiares eran ahora momentos de celebración y unión, y Anya se sintió afortunada de tener una red de apoyo tan sólida. La historia de Anya, aunque marcada por desafíos y dolor, terminó con un mensaje de esperanza y resiliencia. A pesar de las adversidades, el amor y la determinación de una madre por su hijo prevalecieron, y su valentía inspiró a muchos. El futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades y nuevas oportunidades, y Anya estaba lista para enfrentarlo con una renovada fuerza y esperanza.